Emily Parker no sabía que ese día cambiaría su vida para siempre. Desde hacía casi 2 años trabajaba como enfermera en el hospital privado Westbridge, uno de los más reconocidos de la ciudad. La rutina era intensa, pero ella disfrutaba lo que hacía. Su objetivo siempre fue simple: cuidar humanamente a los pacientes, incluso cuando no podían responder. Pero esa mañana, cuando la llamaron a la oficina del Dr. Matthews, el jefe de neurología, sintió un nudo en el estómago. Su voz seria por teléfono no dejaba lugar a interpretaciones. Algo estaba a punto de suceder y ella no sabía si era bueno o malo. Mientras caminaba por el pasillo inmaculadamente blanco, su corazón latía con fuerza. ¿Había hecho algo malo? ¿Sería una advertencia, un traslado o incluso un despido? La brillante puerta de caoba de la oficina del Dr. Matthews parecía aún más imponente en ese momento. Respirando profundamente, llamó a la puerta y entró cuando escuchó el permiso. La habitación tenía el olor característico de antiséptico mezclado con cuero caro. El Dr. Matthews estaba de pie junto a la ventana, mirando la ciudad. No era común verlo así. Cuando finalmente se dio la vuelta, su mirada era firme, pero enigmática. «Emily, tenemos un paciente que necesita cuidados especiales», dijo lentamente, «pero este trabajo no es para todos». Su corazón se aceleró. ¿Paciente especial? No era común que él hablara así. «¿Qué significa eso?», preguntó intentando mantener la voz firme. El médico señaló un grueso gráfico que había sobre su escritorio. «Ethan Coleman», dijo, y el nombre resonó en el pecho de Emily como una descarga. Ethan Coleman, el multimillonario, el magnate de los negocios, el hombre cuyo nombre dominó los titulares hasta hace un año, cuando sufrió un devastador accidente que lo dejó en coma. Su empresa, Coleman Industries, seguía en funcionamiento, pero sin su líder, todo parecía incierto. Emily sintió un escalofrío al ver el recorte de periódico fijado en el gráfico. La imagen del coche de lujo destrozado tras caer de un puente en mitad de la noche. Desde entonces, permanece inmóvil y respira únicamente con ayuda de máquinas. El Dr. Matthews continuó. La mayoría de las enfermeras solo hacen lo básico. Recibe la atención médica necesaria, pero a nadie le importa realmente. Su familia rara vez lo visita. Necesitamos a alguien que vaya más allá. Traten a Ethan Coleman no como una causa perdida, sino como un ser humano. Emily tragó saliva con fuerza. No fue solo el peso del nombre lo que hizo que el caso fuera desafiante. Era la idea de cuidar a alguien que quizá nunca volvería a despertar, de dedicar tu tiempo a una presencia silenciosa sin saber si tus palabras, tu tacto, tu dedicación harían alguna diferencia. Pero algo dentro de ella ya sabía la respuesta incluso antes de que su boca pronunciara las palabras. «Acepto». El turno de Emily comenzó esa misma noche. El ala VIP del hospital estaba en el piso superior, aislada del resto de pacientes, y la habitación de Ethan Coleman parecía más una suite de hotel de lujo que una cama de hospital. Candelabros de cristal colgaban del techo, muebles de madera oscura daban a la habitación un aire sofisticado y ventanas panorámicas ofrecían impresionantes vistas de la ciudad. En el centro de todo, la cama del hospital contrastaba con el refinamiento de la habitación. Allí, inmóvil, rodeado de tubos y monitores, estaba Ethan. Incluso inconsciente, su presencia era impresionante. Su mandíbula afilada, su cabello ligeramente desordenado y sus rasgos fuertes hacían parecer que podía simplemente abrir los ojos en cualquier momento y reanudar su vida como antes. Pero Emily sabía que no era tan simple.
Se acercó con cuidado, sintiendo una extraña tensión en el aire. Ajustó la vía intravenosa, revisó los monitores y finalmente preparó un paño tibio para limpiar su piel. Antes de tocarlo, dudó. No era la primera vez que cuidaba a un paciente en coma, pero había algo diferente en ello, como si, de alguna manera, Ethan pudiera sentir su presencia. Un escalofrío le recorrió la columna, pero apartó la sensación y comenzó el procedimiento con suavidad. Ella le pasó el paño húmedo por el brazo y luego por el pecho. El calor del contacto hizo que su piel hormigueara ligeramente. «No tienes elección, ¿verdad?», murmuró en un tono casi juguetón mientras terminaba de limpiarse la cara. Como era de esperar, no hubo respuesta. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido rítmico del monitor cardíaco. «Lo tomaré como un no». Ella sonrió levemente, pero pronto su expresión se volvió seria otra vez. No fue justo. El hombre que una vez dominaba las salas de juntas y decidía la dirección de una empresa de $1.000 millones, ahora no era más que un cuerpo inerte en una cama de hospital. ¿Cuántos a su alrededor todavía lo veían como la persona que era? Los días se convirtieron en semanas y pronto se convirtió en un hábito. Emily habló con Ethan todos los días, aunque no obtuvo ninguna respuesta. Habló del hospital, de los dramas entre los médicos e incluso de su vida personal. «Si estuvieras despierto, creo que odiarías la comida de aquí. He visto mejores platos en los aviones». Se creó una pequeña rutina y, por extraño que pareciera, ella comenzó a sentirse conectada con ese hombre dormido. Era absurdo, pero a veces sentía que me escuchaba. Y entonces, una noche, mientras le ajustaba la almohada, sintió algo, un movimiento sutil, una ligera presión contra tu muñeca. Su corazón se aceleró. Ethan Coleman se había mudado. El aire pareció congelarse alrededor de Emily. Su mirada se dirigió a la mano de Ethan, buscando cualquier otra señal de movimiento, pero nada. Los dedos volvieron a estar inmóviles contra la sábana blanca. Su corazón latía con fuerza en su pecho. ¿Te lo hubieras imaginado? ¿Podría ser simplemente un espasmo involuntario? Tratando de mantener la calma, tragó saliva con dificultad y tocó su mano suavemente, esperando una reacción. Silencio. Nada más que el sonido constante del monitor cardíaco. «Estoy viendo cosas», murmuró para sí misma, dando un pequeño paso atrás. Pero en el fondo, la duda persistía. ¿Y si no fuese solo un reflejo? A la mañana siguiente, decidió informarle al doctor Matthews de lo sucedido. Escuchó atentamente, sin mostrar ninguna emoción, y luego dejó escapar un suspiro cansado. «Los movimientos involuntarios son comunes en pacientes con esta condición, Emily. No crees expectativas». Pero no podía ignorar lo que sentía. Algo dentro de ella le decía que esto era diferente, y su intuición se confirmó unos días después. Mientras realizaba sus cuidados diarios, sintió, una vez más, un ligero roce contra su piel. Esta vez no hubo ninguna duda. Los dedos de Ethan se habían movido. Decidida, Emily comenzó a observar cada pequeño detalle con más cuidado, y cuanto más tiempo pasaba, más señales aparecían. Un músculo se contrae ligeramente, los ojos se mueven bajo los párpados. Un suspiro, más profundo de lo normal, hasta que, en un momento de impulso, tomó su mano con firmeza y susurró: «Si puedes oírme, si estás ahí, dame una señal». El silencio se prolongó, casi hasta el punto de hacerla sentir tonta, pero entonces lo sintió. Débil, vacilante, pero real. Un apretón. La conmoción le hizo quedarse sin aliento. «Oh, Dios mío», susurró con los ojos muy abiertos. Ella no lo imaginaba, él estaba allí, atrapado en ese cuerpo dormido, tratando de comunicarme. Sin pensarlo dos
Veces, Emily corrió al intercomunicador y llamó a los médicos. En cuestión de minutos, el equipo irrumpió en la sala. El doctor Matthews revisó los signos vitales, los reflejos y ordenó pruebas urgentes. La atmósfera se convirtió en un frenesí de dispositivos que se ajustaban y voces que discutían posibilidades. Pero nada de eso le importaba a Emily. Lo único que importaba era que Ethan Coleman estaba despertando. Las siguientes horas fueron un torbellino. Los escáneres mostraron un aumento significativo en la actividad cerebral de Ethan, algo que los médicos no esperaban. Está reaccionando de una manera impresionante, pero aún es demasiado pronto para decir si realmente despertará. El tono del doctor Matthews era cauteloso, pero Emily ya no tenía dudas. Estaba luchando por regresar. Ella lo sabía. Y luego, la noche siguiente, todo cambió para siempre. Mientras realizaba su rutina habitual, limpiándose cuidadosamente la cara con un paño húmedo, sintió algo que la dejó congelada en el lugar. Sus dedos se cerraron alrededor de su muñeca. No fue un espasmo, no fue un reflejo involuntario, fue intencional, y antes de que pudiera reaccionar, un sonido casi imperceptible escapó de los labios de Ethan, un murmullo, débil, ronco, pero real. Sus ojos se abrieron y su mano tembló ligeramente mientras sostenía la de él. ¿Ethan? Su voz salió casi como un susurro, temerosa. Fue entonces cuando ocurrió. Lentamente, como si cada movimiento fuera un esfuerzo monumental, sus párpados revolotearon y luego se abrieron. Dos ojos azules, intensos pero confusos, se encontraron con los de ella. El shock fue tan grande que Emily quedó paralizada. Pasó meses mirando ese rostro sin vida, esos ojos siempre cerrados. Ahora estaban allí, parpadeando ligeramente, concentrados en ella. Ethan estaba despierto. ¿Cómo? La palabra salió de su boca antes de que pudiera procesarla. Su barbilla tembló ligeramente, sus labios se separaron, pero su voz salió solo como un susurro inaudible. La realidad del momento golpeó a Emily como una ola. El shock, la adrenalina, el miedo, pero sobre todo la emoción. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras su mano apretaba la de él con más fuerza. Todo está bien. Estás de vuelta. Su voz era temblorosa, pero llena de certeza. Sin perder tiempo, presionó el botón de emergencia. La sala, que hasta entonces había estado en silencio, pronto fue invadida por un equipo de médicos y enfermeras. Pero incluso en medio del bullicio, en medio de Mindosindosium, los exámenes y las órdenes que se daban, los ojos de Ethan permanecieron fijos en ella, como si de alguna manera supiera que Emily Parker era la única persona en el mundo que nunca lo había abandonado. Los días siguientes fueron una mezcla de alivio e incertidumbre. Ethan estaba despierto, pero todavía débil. Su cuerpo no respondió como antes, su voz era casi un susurro y su mente parecía estar envuelta en una espesa niebla. No recordaba el accidente. En realidad, no recordaba casi nada. El doctor Matthews explicó que esto era común en pacientes que habían pasado tanto tiempo en coma. La memoria puede regresar gradualmente, o no. Necesitamos ser pacientes. Pero para Ethan fue frustrante. Con cada pregunta sin respuesta, su expresión se oscurecía un poco más. Emily se quedó a su lado siempre que pudo. Y Ethan, incluso sin comprender del todo quién era ella ni por qué su presencia lo calmaba, parecía depender de ella. Un día, mientras intentaba levantar una cuchara para comer por primera vez en meses, sus dedos temblaron tanto que el utensilio cayó sobre su plato. Suspiró exhausto y con la mandíbula tensa. «Esto es ridículo», murmuró, evidente su frustración. Emily, que había estado observando atentamente, tomó la cuchara y la colocó suavemente de nuevo en su mano. «No es ridículo. Pasaste un año sin moverte. Va a ser difícil,
pero ya llegarás. Los ojos de Ethan se encontraron con los de ella. Había algo allí, una mezcla de vulnerabilidad y determinación. Tragó saliva con fuerza y lo intentó de nuevo. Esta vez le tembló la mano, pero logró llevarse la cuchara a la boca. Emily sonrió. «Lo viste, un paso a la vez». Bajó la mirada hacia su comida sin decir nada, pero una pequeña sonrisa tiró de la comisura de sus labios. Era la primera vez que lo veía sonreír. Pequeño, discreto, pero real. Y en ese instante, Emily supo que Ethan Coleman no era solo un paciente que luchaba por recuperarse. Era un hombre que estaba aprendiendo a vivir de nuevo. Pero todavía había algo que la molestaba. La forma en que evitaba hablar del pasado, como si tuviera miedo de lo que pudiera recordar. Esa noche, mientras Emily revisaba una vez más el informe del accidente, notó un detalle que la dejó paralizada. El informe pericial mencionó que los frenos del vehículo fallaron, pero no había registro de ningún defecto mecánico. Fue como si alguien lo hubiera hecho a propósito. Su corazón se aceleró. Ethan no solo tuvo un accidente. Alguien intentó matarlo. El corazón de Emily latía con fuerza en su pecho mientras releía el informe. La información estuvo ahí todo el tiempo, pero nadie parecía haberle prestado suficiente atención. Los expertos concluyeron que los frenos del coche estaban dañados antes del accidente. No se trató de un fallo mecánico cualquiera, fue intencional. Cerró el archivo y miró hacia la habitación donde dormía Ethan. Él todavía no recordaba nada, y quizá era mejor así, al menos hasta que supiera quién estaba detrás de esto. Pero una cosa era segura, alguien lo quería muerto. A la mañana siguiente, mientras ayudaba a Ethan a levantarse para otra sesión de fisioterapia, la duda la carcomía. ¿Debería saberlo? ¿Y si solo lo hiciera sentir más confundido y vulnerable? Pero entonces, cuando sus ojos se encontraron con los de él, algo dentro de ella le dijo que necesitaba saber la verdad. «Ethan, hay algo que necesito decirte». Su expresión se oscureció levemente. Sobre el accidente. Parpadeó lentamente como si procesara sus palabras. «¿Sabes lo que pasó?» La vacilación de Emily duró solo un segundo. «Tus frenos han sido saboteados. Alguien quería que no sobrevivieras esa noche». El silencio que siguió fue pesado. Ethan miró hacia otro lado y sus dedos se apretaron en la barra del andador. Su respiración se volvió entrecortada y Emily sintió una punzada en el pecho al verlo en ese estado. «Yo no sé qué decir». Su voz era baja y llena de incredulidad. «¿Eso significa que alguien intentó matarme?» Emily asintió. «Sí, y creo que eres la única persona que puede averiguar quién fue». Cerró los ojos por un momento y respiró profundamente. Cuando él la miró, algo en su rostro había cambiado. Había un brillo diferente en sus ojos, no de miedo, sino de determinación. «Entonces necesito recordar». En los días siguientes, Ethan trabajó aún más duro para recuperar su fuerza. Con cada sesión de fisioterapia, cada noche de insomnio, intentando recordar el pasado, se obsesionaba más con comprender lo que había sucedido esa noche. Emily siempre estuvo a su lado, alentándolo, apoyándolo, pero también preocupada por su creciente frustración. Y entonces, una noche, todo cambió. Ethan se despertó en mitad de la noche, jadeando y con el sudor corriendo por su frente. Su mirada estaba perdida, pero sus labios temblaban mientras formaba las palabras. «Vi». Emily, que estaba durmiendo en una silla al lado de la cama, se despertó sobresaltada. «¿Qué?» Tragó saliva con fuerza y abrió mucho los ojos. «Vi a un hombre en el camino». Él estaba allí parado, simplemente mirando, antes de que todo se oscureciera. La revelación de Ethan le provocó escalofríos en la espalda a Emily. Un hombre parado en la carretera, observando el accidente.
Esto significaba que no solo alguien había saboteado los frenos, sino que esa persona podría haber estado allí para asegurarse de que no sobreviviera. ¿Puedes recordar algo más?, preguntó ella, tratando de mantener la calma. Ethan se pasó la mano por la cara, visiblemente conmocionado. Es todo muy confuso, pero recuerdo la sensación. Sabía que algo andaba mal incluso antes de perder el control del coche. Cerró los ojos y respiró profundamente. Y había alguien allí. Sé que lo hice. Emily sintió una opresión en el pecho. Estaba empezando a recordar, y eso era bueno, pero al mismo tiempo significaba que alguien todavía ahí afuera podría querer impedirle recordar más. A la mañana siguiente, mientras Ethan estaba en otra sesión de rehabilitación, decidió tomar medidas. Tomó el informe del accidente y cruzó la información con las imágenes de las cámaras de seguridad de lugares cercanos. Su corazón se aceleró al encontrar un detalle que nadie había notado antes. Un auto negro estacionado cerca del puente, detenido allí minutos antes del accidente. Un coche que nunca fue registrado en el informe oficial. Ella le llevó la información a Ethan, quien permaneció en silencio durante un largo rato, analizando la granulada foto de Poe, la cámara de seguridad. Conozco ese coche. Su voz salió casi como un susurro. Los ojos de Emily se abrieron de par en par. ¿De quién es? Ethan se frotó las sienes como si intentara sacar la respuesta de algún lugar de su mente fragmentada. Entonces, algo pareció hacer clic. Miró a Emily y su expresión cambió de confusa a sombría. Mi hermano. La conmoción recorrió el cuerpo de Emily. ¿Tu hermano? ¿Crees que él? Ethan asintió lentamente, con la mandíbula crispada. Nathan siempre estaba celoso de mí. Siempre quise tener el control de la empresa. ¿Y si él decidiera sacarme del camino? Las palabras salieron con dificultad, como si todavía estuviera tratando de aceptar lo que estaba diciendo. Pero en el fondo, Emily sabía que él ya tenía la respuesta. Ahora solo faltaba demostrarlo. La confirmación de que Nathan podría estar detrás del accidente hizo que algo dentro de Ethan se rompiera. Toda su vida supo que su medio hermano albergaba resentimiento. Desde pequeños, la rivalidad entre ellos era evidente. Nathan siempre se sintió a su sombra, en segundo lugar en todo. Pero nunca se le pasó por la cabeza que la envidia pudiera convertirse en algo tan cruel. Si realmente lo hizo, si intentó matarme, necesito saber la verdad. El tono de Ethan era serio, y Emily vio allí una determinación que no había estado allí antes. No solo luchaba por recuperar la memoria, buscaba justicia. Esa tarde, Ethan y Emily decidieron investigar más a fondo. Con la ayuda de un contacto en el hospital, pudieron acceder a los registros financieros de Coleman Industries durante los meses que estuvo en coma. Lo que encontraron fue aún más alarmante de lo que imaginaban. Movimientos extraños, transferencias de dinero a cuentas no identificadas, decisiones tomadas sin su conocimiento. Nathan se hizo cargo de la empresa, mientras todos aún pensaban que Ethan nunca despertaría. Él ya me estaba reemplazando, murmuró Ethan, sujetándose el puente de la nariz, intentando contener su ira. Pero la mayor revelación llegó cuando encontraron una transacción sospechosa. Un gran pago, realizado apenas unos días antes del accidente, a un hombre llamado Oscar Reyes, un conocido criminal involucrado en arreglar accidentes de tránsito. Era la prueba que faltaba. Nathan no solo quería sacar a Ethan del camino. Él pagó para que esto sucediera. Emily sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al darse cuenta de la gravedad de la situación. Esto es más que envidia. Él quería acabar contigo de una vez por todas. El descubrimiento generó una sensación de urgencia. Ethan
No podía confrontar a su hermano sin un plan. Si Nathan era capaz de algo tan frío y calculador, bien podría intentar deshacerse de él nuevamente. Tenemos que ser inteligentes. Si vamos directo al grano, podría salir mal. Emily reflexionó y Ethan estuvo de acuerdo. Pero una cosa era segura. Nathan Coleman no se saldría con la suya esta vez. Esa noche, Ethan y Emily tramaron un plan. No podían simplemente acusar a Nathan sin pruebas concretas que pudieran llevarlo ante la justicia. Entonces decidieron atraer al hermano a una trampa. Ethan fingiría que todavía no recordaba nada y lo llamaría para charlar con él en el hospital, fingiendo que quería hablar sobre la empresa. Mientras tanto, Emily sería responsable de llamar a la policía y asegurarse de que la evidencia fuera entregada a las autoridades en el momento adecuado. El riesgo era alto, pero era la única manera de desenmascararlo. Al día siguiente, Ethan hizo la llamada. Nathan respondió después de unos cuantos timbres, y su voz tenía la misma falsa cordialidad de siempre. «Hermano, ¡qué sorpresa! Pensé que todavía estabas en recuperación». Ethan forzó un tono vacilante. «Estoy mejorando. Necesitamos hablar de la empresa. Podemos encontrarnos en el hospital». Hubo una breve pausa antes de la respuesta. «Por supuesto. Estaré allí en 1 hora». El plan estaba en marcha. Cuando Nathan llegó al hospital, su actitud era de puro control. Entró en la habitación de Ethan con una sonrisa estudiada, pero Emily, observando desde la puerta entreabierta, vio la tensión en sus ojos. «Entonces, hermano, ¿qué querías discutir?» Ethan respiró profundamente, manteniendo su expresión neutral. «Sobre lo que me pasó, sobre el accidente». Nathan se quedó quieto por un segundo, pero pronto recuperó su postura. «Me alegra que intentes recordar. Fue una tragedia terrible». La falsedad en su voz era casi palpable. Fue entonces cuando Ethan asestó el golpe final. Tomó el informe pericial y lo arrojó sobre la mesa. «Si fue un accidente, ¿cómo lo explicas?» El rostro de Nathan perdió color por un breve momento, pero pronto dejó escapar una risa forzada. «¿Crees que tuve algo que ver con esto? ¡Qué absurdo!» Pero su voz ya no tenía la misma firmeza que antes. Emily, que ya había llamado a la policía, sabía que era solo cuestión de tiempo. Y, como era de esperar, antes de que Nathan pudiera irse, 2 policías entraron en la habitación. «Nathan Coleman, estás arrestado por intento de asesinato». La sorpresa en el rostro de Nathan fue instantánea. Miró a Ethan, luego a los oficiales, luego a Emily, y su expresión se tornó de puro odio. «Esto es absurdo. ¿De verdad crees que puedes incriminarme así?» Su voz era una mezcla de desesperación e indignación. Pero Ethan permaneció tranquilo, mirando a su hermano con una frialdad que nunca antes había sentido. «Ya te has incriminado a ti mismo, Nathan. Toda evidencia conduce a ti. La policía ya tiene acceso a tus transacciones bancarias y a los contactos que pagaste para sabotear mi auto». La máscara de confianza de Nathan finalmente comenzó a desmoronarse. «Eso es mentira. Yo soy quien mantuvo la empresa en funcionamiento mientras tú estabas acostado en la cama». Dio un paso adelante. Sus ojos se llenaron de furia. «Siempre fuiste tú, ¿no? El heredero perfecto, el hijo que todos admiraban. Estoy cansado de vivir a tu sombra, Ethan». Su tono ahora estaba lleno de puro rencor, pero ya no importaba. La policía se acercó y le esposó las muñecas. «Nathan Coleman, tienes derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que usted diga podrá ser utilizada en su contra ante un tribunal». Mientras Nathan era escoltado hacia la salida, Ethan dejó escapar un largo suspiro. Emily permaneció a su lado, observando la escena en silencio. Cuando la puerta del dormitorio finalmente se cerró, se pasó la mano por la cara, tratando
de procesar todo lo que acababa de suceder. Durante meses estuvo atrapado en coma, mientras quienes se suponía que eran su familia conspiraban para destruirlo. Pero ahora era libre. Emily, notando su condición, tocó suavemente su mano. «Se acabó, Ethan. Él ya no puede hacerte daño». Él giró su rostro hacia ella, y por un momento todo a su alrededor desapareció. Emily estuvo a su lado durante toda su recuperación. Él apoyó cada paso, cada lucha, cada momento de incertidumbre. Si había alguien en quien realmente podía confiar, era ella. Ethan le apretó la mano suavemente y sonrió por primera vez en mucho tiempo. «Nunca lo hubiera hecho sin ti». Emily sintió que su corazón se aceleraba, pero antes de que pudiera responder, él la abrazó con fuerza. Allí, en ese momento, Ethan supo que su segunda oportunidad en la vida comenzaba ahora, y esta vez no estaría solo. Las semanas que siguieron trajeron a Ethan una sensación de libertad que nunca antes había sentido. Nathan enfrentaba cargos a criminales, y con todas las pruebas en su contra, era solo cuestión de tiempo antes de que fuera condenado. La empresa, ahora oficialmente nuevamente bajo el control de Ethan, estaba atravesando una reestructuración. Pero, para su sorpresa, eso ya no parecía ser lo más importante en su vida. Emily le había mostrado algo que él nunca supo que necesitaba, un propósito más allá de los negocios, más allá del dinero. Por primera vez, no quería simplemente reconstruir su empresa, quería reconstruirse. Fue en una noche tranquila en el jardín del hospital cuando finalmente puso sus sentimientos en palabras. Emily estaba a su lado, observando la ciudad iluminada, cuando él rompió el silencio. «Sabes, pasé tanto tiempo luchando por recuperar todo lo que perdí. Pero la verdad es que, si no hubiera pasado por eso, tal vez nunca te habría conocido así. Nunca habría visto lo que realmente importa». Emily giró su rostro hacia él, sus ojos brillando en la tenue luz del jardín. «¿Y en qué es lo que realmente importa?» Su voz salió casi como un susurro. Ethan no lo dudó. «Tú». Él tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. «Me ayudaste a volver a la vida, Emily. Creíste en mí cuando yo mismo ni siquiera creía en mí». Su corazón latía salvajemente, y antes de que pudiera responder, él continuó. «No sé cómo serán las cosas de ahora en adelante, pero sé una cosa. No quiero enfrentar nada sin ti a mi lado». Por un momento, Emily sintió que el mundo se detenía. Todo el viaje, todos los momentos de dolor, de duda, de superación, todo eso los había conducido hasta aquí. Sin decir nada, ella sonrió y le devolvió el apretón de la mano. Esta vez no había incertidumbre ni miedo al futuro. Ethan Coleman había sobrevivido a lo que debería haber sido su final. Había sido traicionado, abandonado, olvidado. Pero en medio de todo esto, encontró a alguien que nunca se dio por vencido, y gracias a eso, ganó. Cuando Emily lo abrazó, ambos supieron que esto no era solo la conclusión de una historia. Fue el comienzo de uno nuevo. Cita del día: la vida siempre da una segunda oportunidad a quienes tienen el coraje de empezar de nuevo. Y esta historia aún no ha terminado. ¿Qué les depara el futuro a Ethan y Emily? Para no perderte nada, suscríbete al canal, activa las notificaciones y dale me gusta a este video. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encantaría saberlo. Y, en cuanto a suscribirse al canal, es muy importante para que podamos seguir entregándoles historias. Si tienes alguna sugerencia, déjala en los comentarios. Abrazos y nos vemos en el próximo video.